Buenos días, compañeros, mi nombre es Carol Rubiles-Sama Hernández y el día de hoy les platicaré sobre la fotosíntesis y los estomas. En mi video abarcaré el tema de fotosíntesis, estomas, fase luminosa y fase oscura, y pues espero que les guste y les quede en claro lo que es la fotosíntesis y los estomas. La fotosíntesis es el proceso metabólico por el cual las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono y el agua en sustancias orgánicas, en hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, y aunque algunas de ellas también contienen otros bioelementos. Las plantas necesitan oxígeno para respirar y dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Una vía de entrada a estos gases son las estomas. Estos se encuentran en la epidermis y son abundantes en el envés. Esta parte de aquí, como ejemplo, es el haz y la parte de atrás se llama envés. Son abundantes en esta parte. Los estomas son poros o aberturas regulables del tejido epidérmico, formados por un par de células especializadas denominadas células oclusivas o células guarda. Etimológicamente, foto significa luz y síntesis significa composición. Es un proceso anabólico realizado por las plantas, algas y algunas bacterias mediante el cual la energía de la luz solar es transformada en energía química, almacenada en las moléculas de nutrientes orgánicos como la glucosa. En un proceso impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir del agua y del dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono fijo. Les voy a explicar la fase luminosa y la fase oscura del proceso de fotosíntesis. En la fase luminosa se realiza en las membranas de los tilacoides, que son los sacos aplanados ubicados dentro de los cloroplastos. Los cloroplastos, el cloroplasto se encuentra en las hojas y el cloroplasto contiene el pigmento llamado clorofila, que se encarga de darle el color verde a las plantas. Les voy a explicar la fase luminosa y la fase oscura del proceso de fotosíntesis. En la fase luminosa se realiza en las membranas de los tilacoides, que son los sacos aplanados ubicados dentro de los cloroplastos. Los cloroplastos, el cloroplasto se encuentra en las hojas y el cloroplasto contiene el pigmento llamado clorofila, que se encarga de darle el color verde a las plantas. Les hablaré sobre la fase luminosa y la fase oscura del proceso de fotosíntesis. La fase luminosa se realiza en las membranas de los tilacoides, que son sacos aplanados ubicados dentro de los cloroplastos. Los cloroplastos se encuentran en la hoja y son los encargados de darles el color verde a las plantas de un pigmento llamado clorofila. Dentro de la clorofila se encuentra la clorofila A, que se encarga de capturar la energía de la luz solar, y en esta etapa ocurre la fotólisis del agua, que corresponde a la ruptura del agua por medio de la luz. De esta forma se desprenden protones, electrones y se libera oxígeno al ambiente. Los protones que surgen a partir de la ruptura del agua en la fotólisis van a dirigirse a una enzima que se encuentra en la membrana del tilacoide y van a pasar a través de esta enzima. Esta enzima corresponde al nombre de ATP sintetasa. La energía generada en este transporte se va a utilizar para llevar a cabo la formación del ATP en un proceso conocido como fosforilación. Mientras tanto, los electrones que se liberan en la fotólisis del agua van a pasar a través de la membrana tilacoidal hacia el estroma, y así, de esta forma, va a ocurrir la formación del NADPH, en donde el NADP+ se encuentra en una forma oxidada y va a recibir un protón que ya salió previamente del ATP sintetasa, más los electrones que están pasando a través de la membrana tilacoidal para que así reduzca. Es decir,
gane electrones y así se genere el NADPH. En la fase luminosa se convierte la energía lumínica a energía química. Ahora pasaremos con la fase oscura, también conocida como reacción de fijación del carbono, debido a que el carbono inorgánico presente en el dióxido de carbono se va a convertir a un carbono orgánico que se encuentra en la glucosa. En esta etapa no se requiere de la luz, aunque también se puede llevar a cabo con esta misma. Ocurre en los estromas de los cloroplastos y depende directamente de los productos obtenidos en la fase luminosa, es decir, el ATP y el NADPH. Este proceso de fijación del carbono se lleva a cabo en un conjunto de reacciones conocidas como el ciclo de Calvin. Así, de esta forma, las proteínas que se obtuvieron en la fase luminosa van a reaccionar con el dióxido de carbono que se absorbió en las hojas por medio de los estomas para producir al monosacárido glucosa. Este proceso se desencadena gracias a la energía almacenada en el ATP y al poder reductor de las moléculas de NADPH. De esta forma, parte de la glucosa se va a utilizar para funciones energéticas de la planta, mientras que la otra parte va a dar lugar a la formación de sacarosa. Ahora pasaremos con la fase oscura, también conocida como reacción de fijación del carbono, debido a que el carbono inorgánico presente en el dióxido de carbono se va a convertir a un carbono orgánico que se encuentra en la glucosa. En esta etapa no se requiere de la luz, aunque también se puede llevar a cabo con esta misma. Ocurre en los estromas de los cloroplastos y depende directamente de los productos obtenidos en la fase luminosa, es decir, el ATP y el NADPH. Este proceso de fijación del carbono se lleva a cabo en un conjunto de reacciones conocidas como el ciclo de Calvin. Así, de esta forma, las proteínas que se obtuvieron en la fase luminosa van a reaccionar con el dióxido de carbono que se absorbió en las hojas por medio de los estomas para producir al monosacárido glucosa. Este proceso se desencadena gracias a la energía almacenada en el ATP y al poder reductor de las moléculas de NADPH. De esta forma, parte de la glucosa se va a utilizar para funciones energéticas de la planta, mientras que la otra parte va a dar lugar a la formación de sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado por la glucosa y la fructosa. La planta, la función de la planta es que transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Entonces las plantitas van a desprender oxígeno sobre el medio ambiente.